Saludos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Permitidme que os dé la bienvenida, tanto al público aquí presente en el día de hoy, en la Fundación Canal, y también quiero saludar, ¿dónde está? ¿Esta es mi cámara? ¿Esta también? Saludo a todos los que nos estáis viendo, y también allí, ¿no? En aquella cámara de ahí. A los que nos estáis viendo en la versión del vídeo que subiremos en los próximos días a YouTube y que espero que también pues, disfrutéis mucho. Por cierto, os han repartido unas cartulinas, se lo han hecho ya o las darán para que podáis también luego formular la pregunta que queráis directamente al invitado que voy a presentar a continuación. Pero ya os digo que no valen preguntas de estas de consejos de planta que os veo venir. Oye, tengo un ficus que... No, eso después. No, eso no. Podéis hacer lo que queráis, pero como yo hago la criba... bueno, no quiero olvidarme, por cierto, de agradecer, como siempre, a la Fundación Canal la oportunidad de conocer y conversar con personajes tan interesantes como el que vamos a conocer en la tarde de hoy. De verdad, gracias a todos los que hacéis posible este tipo de encuentros, porque son una gozada y son un lujo que podemos disfrutar gracias al extraordinario trabajo, como siempre, de la Fundación Canal. Bueno, hoy nos preguntamos, ¿qué relación hay entre vegetación y bienestar y por qué es importante la naturaleza urbana? Yo no tengo respuestas para estas preguntas, por eso le hemos dicho a Eduardo Barba, que está aquí, que venga a ayudarnos a responder a estas preguntas y otras muchas, ¿no? Me encanta porque él se define a sí mismo con la sencillez de soy un jardinero, pero es muchas otras cosas, además de jardinero, porque es amante del arte, es paisajista, que disfruta pintando con plantas los espacios interiores y exteriores de nuestras casas. Bonito ha quedado eso. Y además, he tenido la ocasión de charlar un ratito hace un instante con él. Es una persona que yo ya conocía, pero veréis cuando le escuchéis a la de cerca, lo cuenta con tanta pasión y tan bien que uno agradece mucho cuando a uno le hablan para que lo que nos cuentan se entienda, ¿no? Y es lo que a él le pasa y me parece uno de los datos a destacar. Bueno, como datos biográficos voy a decir algunos muy cortitos. Eduardo Barba ha desarrollado una vocación única como investigador botánico en obras de arte, ha logrado aunar sus dos grandes pasiones, que son la botánica y el arte. Para él, la mirada de un pintor que hace brotar una flor a pinceladas y el desarrollo de una planta en el jardín son dos caras de un mismo lienzo. Esto le he pillado por ahí, que lo dice él. Y unido todo eso por el lenguaje de la naturaleza y de la observación. En su faceta de investigador botánico ha colaborado con instituciones de muchísimo prestigio, entre otros ha colaborado y colabora con el Museo del Prado, con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con el Museo Lázaro Galdiano y con el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Le podemos escuchar todas las semanas en la cadena SER. Me encanta todo lo que hace ahí, pero es que el título es maravilloso. Meterse en un jardín. Luego hablaremos de eso, de meterse en un jardín con él. Tiene infinidad de publicaciones, no las diré todas, pero me quedo, por ejemplo, con ese Un paseo botánico por el Prado, ¿no? Que es un ejemplo maravilloso de eso que hablábamos de arte y plantas, ¿no? Dejé hace un instante una pregunta en el aire. ¿Por qué es importante la naturaleza urbana? Esa relación entre nosotros con la naturaleza. Yo decía, no tengo herramientas para responder, pero él sí, y por eso pues, le hemos invitado. Os dejo ya con Eduardo Barba y su charla Apostar al verde, vegetación y bienestar. Un aplauso para él. Muchas gracias, Sergio, por preparar esta entrevista. Te lo he dicho hace un ratito, digo, es un encanto ver que hay personas que se preocupan tanto por aprender de otras, ¿no? Como es mi caso, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí y, por supuesto, a la Fundación Canal por contar conmigo y por, bueno, pues, por estar un ratito de esta tarde disfrutando de lo que son las plantas urbanas, ¿no? Las plantas urbanas tienen que ver pues, con esto, ¿no? Con este título tan sugerente que es vegetación y bienestar, ¿no? Yo creo que todas las personas que estamos hoy aquí sabemos perfectamente el por qué nos gustan las plantas, por qué nos gusta tenerlas aquí, y es porque sin ellas las ciudades serían sitios realmente desagradables. Lo que vamos a hacer va a ser un poco un recorrido en el que empiezo pues, por mi infancia, ¿no? Mi infancia tiene que ver pues, con mucho de lo que ocurre después, ¿no? Como nos pasa absolutamente, yo creo que todas las personas, ¿no? La infancia es lo que nos marca y yo tuve una infancia feliz con mis padres, que siempre pues, me dieron lo mejor
Y aquí tenéis a mi madre. Mi madre pues era una persona que no era una persona de dar lecciones, porque era una persona castellana, con unos sentimientos que los expresaba de otras maneras, y una de las maneras en las que yo aprendía era simplemente viendo cómo ella cuidaba las plantas en su casa, ¿no? En la casa familiar, en nuestra casa. Yo cuando veía que mi madre pues estaba en la terraza cuidando las plantas, las regaba, las mimaba, veía cómo florecían, pues eso para mí me iba dejando siempre pues ese gota a gota, ¿no? Que poco a poco te va acompañando cuando eres niño y que a mí pues me dejó esta impronta jardinera. Así que yo siempre diré que si por algo me hice jardinero fue por mi madre. Con mi madre iba al mercado, igual que cualquier niño, ¿no? Y hacía los recados, iba pues a acompañarla a comprar el pan, iba pues a comprarme unos pantaloncitos o lo que fuera, y también iba a pues todas estas quehaceres del día a día, ¿no? Y en estos tránsitos yo me fijaba en lo que ocurría también a nivel del suelo, ¿no? Que quizás sea una de las perspectivas que normalmente un niño pues, más fácilmente ve, ¿no? Siempre hay que ponerse en la altura de un niño muchas veces. Yo cuando doy clase a chavales pequeñitos, pues muchas veces te das cuenta que lo que ellos ven desde ese metro y poco o menos incluso, pues es muy diferente a lo que nosotros gozamos, ¿no? Y para mí como niño, una de las cosas que me llamaba mucho la atención eran todas estas pequeñas plantas urbanas, ¿no? Plantas urbanas que pues estaban ornamentando pues estos alcorques, las grietas. Me llamaba mucho la atención la variedad, ¿no? Me llamaba la atención ver todos estos colores, esta mezcla. Veía también algunas plumas, me gustaba mucho encontrar alguna pluma pequeña de algún gorrión o de algún canario de alguno de los vecinos. Y bueno, pues todo esto me llevaba también a las plantas que crecían en las partes altas, ¿no? No solo mi mirada se posaba en el suelo, sino que también pues, iba mirando a la par que a veces miraba a mi madre. Yo recuerdo esas imágenes de saber los balcones que había de camino al mercado, a la panadería, a la mercería, y ver y recordar, mira, ese es el balcón donde están los geranios de flores rojas. Mira, ese es el de las hojas grandes. Y a veces lo que nos ocurría también es esto. El pequeño desastre, ¿no? Cuando una persona tiene plantas, muchas veces cuando las cuida a través de los barrotes de esos balcones o de esas terrazas, siempre o muchas veces caía un fragmento. Ese fragmento se posaba en tierra y no contaba con la suerte que tenía ese fragmento de encontrarse con mi madre. Porque mi madre sí encontraba un trocito de un esqueje, como de un geranio, de una foto que os traigo aquí, pues ella era incapaz de dejarlo allí tirado. A veces incluso podía estar machacado. Muchas veces podía estar incluso hasta pisado por alguien que había precedido el paseo al nuestro. Y mi madre lo que hacía era que lo echaba en la misma bolsa de la compra, se lo llevaba a casa, lo plantaba en una maceta de terracota, lo regaba, lo hacía crecer y al cabo de los meses estaba en flor, ¿no? Para mí, eso recuerdo que era una especie como de milagro que era bastante continuo, era una expresión más del amor que sentía mi madre hacia todo lo bello, hacia todo lo vivo. Era un ejemplo que me estaba dando ella sin yo saberlo. Y eso me marcó para fijarme aún más y con más fuerza en todas las plantas. Habría que añadir también que enfrente de la casa familiar en Carabanchel nosotros teníamos un descampado que todavía sigue en gran parte, un descampado que para mí me servía también como gran maestro. Si mi maestra jardinera era mi madre con su ejemplo, el descampado de enfrente de mi casa era una especie de universidad continua y constante en la que el lugar en el que yo continuamente aprendía de los ciclos. Veía los olmos, como esos que tenéis en la foto, y veía cómo tiraban la hoja, luego volvían a florecer, volvían a sacar la hoja. Debajo ocurrían los ciclos de aparecer y de desaparecer las plantas que están tan ligados a nuestro Mediterráneo más seco, ¿no? Como es el caso de Madrid. Y a mí eso me iba dejando un gota a gota continuo que era constante. Incluso aquí a veces me gustaba sacar alguna de las hierbas que salían en la primavera o en el otoño, iba con un tenedor o con algún utensilio y sacaba las malvas recién nacidas, las llevaba a las macetas y ahí imitaba a mi madre. Hacía crecer también ahí unas malvas que mi madre se extrañaba, ¿no? Pero hijo, pero si estos son hierbas. Bueno, también las hierbas para mí eran grandes profesoras. Y así me fui fijando cada vez más en qué ocurría con las plantas en los sitios tan urbanos como una gran ciudad, como pueda ser Madrid y otras tantas de todo el mundo, ¿no? Me fijaba en las plantas incluso en los sitios donde parecía que no había plantas, ¿no? Esta grieta, por ejemplo, con esa portulaca, con esa verdolaga, que parece, dices, bueno, es una calle árida. Bueno, no, hay una
hay un atisbo ahí de vida, ahí hay una verdolaga que está creciendo y que está intentando sobrevivir a pesar de que todos los días varios coches pasan por encima de ella, ¿no? Aún así, a veces incluso hasta las ves florecer, ¿no? Y mi pregunta, cuando avanzaba en edad, era qué aportaban todas estas hierbas a un ecosistema tan complejo y tan rico, a pesar de lo que pensemos, como son las ciudades. Y aportan cosas innegables. A mí las plantas, por lo que primero quizás me cautivaron, sería seguramente por la belleza, pues como a cualquier niño, ¿no? Un niño normalmente se mueve muchas veces pues, por todo aquello que le resulta atractivo, ¿no? Un color, un movimiento, un animal. Yo también me fijaba en la belleza de las plantas, ¿no? Y a veces podían ser estos tonos verdes tan sugerentes de una euforbia o, por ejemplo, la gracilidad y lo etéreo de una mijera, que es una planta también que crece mucho y muy habitualmente en los descampados y en las grietas de las ciudades, ¿no? De las calles de las ciudades. Así que no solo me daban belleza, sino que empecé a aprender un poco términos como el de la biodiversidad, ¿no? Que con tantas sílabas suena como algo rimbombante. Al final es esa mezcla de todos los entes vivos que conforman algo real, ¿no? Como en una ciudad también ocurre. Quizás esta no sea una gran foto para explicar la biodiversidad, porque estamos viendo donde en esta calle pues, prácticamente el 95% de las plantas se concentra en dos especies, los plátanos y unos arbustos de durillo o de aligustre, quizás en la parte baja. Pero la biodiversidad muchas veces no la aportaba el ser humano, eso me llamaba la atención, sino que la aportaban las hierbas que crecían al pie de las plantas que cultivamos. Y de repente encontrabas como en un alcorque como este, había 10, 12, 15 especies diferentes con ciclos muy marcados que acompañaban a los árboles que estaban en la parte alta. También las plantas aprendí enseguida que nos daban alimento, no solo a los seres humanos, como en el caso de un madroño, con esta floración y esta fructificación tan espectacular que suele tener todos los años, sino también con estas pequeñas plantas que parecen como insignificantes y parecen poco importantes, pero por ejemplo esta plantita que es la pamplina, una de mis favoritas, las pamplinas con estos pétalos delicados, precisos, preciosos, pequeños, alimentan a infinidad de insectos y también a aves como por ejemplo los gorriones. Ese alimento también implicaba una colaboración, la colaboración de las plantas urbanas entre sí, porque a pesar de lo que pensemos, nosotros tendríamos que ver siempre las plantas en un estado colaborativo. Ya no vemos ese enfrentamiento que a veces, por supuesto, también en la naturaleza se da. El enfrentamiento es una constante también en la naturaleza, pero también la colaboración. Antes se pensaba que todo era egoísmo y todo era por el bien propio. Y nos hemos dado cuenta, gracias a los biólogos y a los botánicos que nos enseñan, cómo también las plantas colaboran entre ellas, incluso aunque sean de especies diferentes. Aquí estaríamos viendo un caso de colaboración entre esos cardos o esas cerrajas con la falsa acacia que está creciendo por encima. Ya veremos luego de qué manera. Esa colaboración también surgía entre especies, entre reinos, entre las plantas, entre los animales, colaboración total y absoluta para crear un ecosistema biodiverso, rico, sostenible, real, como es este caso. Y aquí veríamos también, por último, lo que yo creo que es la constante también de encuentros como este, que es el aprendizaje. Si algo tiene el ser humano que le tiene que ennoblecer, entre otras cosas, es el aprendizaje. Son las ganas de aprender, son las ganas de ser mejor, son las ganas de querer comprender el mundo que nos rodea de una manera mucho más amplia, no para conquistarlo, no para empoderarnos de él, sino también para hacerlo mejor a ese entorno que nos acoge. Vuelvo a una foto de un descampado. Los descampados veremos luego que son sitios imprescindibles dentro de la biodiversidad y dentro de la riqueza de una ciudad. Ese aprendizaje continuo desde que yo era un niño, con esa foto inicial que os he mostrado de mi madre y de mí mismo, pues con 5 años quizás, me llevó a hacerme jardinero. Una profesión de la que a día de hoy sigo disfrutando, sigo aprendiendo. Es imposible, yo tengo una de las frases que siempre mis alumnos han escuchado muchas veces, es imposible que yo trabaje un día con plantas y que no aprenda algo nuevo. Yo hoy mismo en mi casa, con las plantas de mi terraza, he vuelto a aprender algo nuevo, porque las grandes maestras, además de las personas, esos ángeles que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, son también las plantas si sabemos observarlas. Estas plantas, y ya entrando en un ámbito mucho más jardinero,
y dejando esta parte más emocional de aquí del principio, vemos cómo pues, nos acompañan. A veces no porque estén presentes, a veces más bien por su ausencia. Aquí os traigo una foto de un barrio madrileño, un barrio obrero, donde las plantas brillan por su ausencia. Es fácil encontrarlas de todas maneras, ¿no? Enseguida vemos unas ramas a la izquierda, en los toldos del fondo hay alguna terraza con alguna planta. Siempre para un jardinero es motivo de disfrute el encontrar estas plantas. Yo siempre me hace gracia que hay varios caminos que yo sigo a lo largo de mis días, de mi transitar, donde veo que quizás no vaya por esta calle, sino vaya por la paralela, porque hay árboles. Y eso es algo innegable. Eso, hay veces que yo a amigos les he dicho, ¿cuál es el recorrido que tú haces para ir de aquí a aquí? Voy por esta calle. ¿Y por qué no por esta, que es más directa? Porque hay sombra, porque hay árboles, porque hay este acompañamiento de plantas que son tan importantes para nosotros, ¿no? Los árboles en la ciudad son los grandes olvidados muchas veces. ¿Por qué? Porque no los tratamos como debiéramos, ¿no? Muchas veces los árboles pues, los vemos en situaciones bastante conflictivas y aún así los árboles sobreviven. Aún así, a pesar de tener esas raíces totalmente constreñidas, ese pino ha llegado a alcanzar un tamaño increíble. O este otro árbol que está constreñido, todavía no, pero va a estarlo entre esas paredes de cemento con un alcorque mínimo en el cual pues, no se le ha querido dar toda la técnica que podríamos darle para que ese árbol sea un gran árbol y que crezca mucho mejor, pues nosotros nos olvidamos cómo darle lo mejor. Obras continuas donde se rompen esas raíces, aunque paradójicamente luego después en esa zanja las raíces del árbol van a crecer mejor, pero fijaros el tratamiento que le damos a esas raíces. En vez de haberlas cortado bien, con mimo, con cariño, se dejan despeluchadas, se dejan mal cortadas con la pequeña excavadora y quizás nadie las arregle jamás. Y es paradójico, digo, porque nosotros sabemos hacer las cosas muy bien. Aquí tenemos uno de los jardines antiguos que hay en España. Este es el Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba y vemos cómo los árboles allí en épocas ya se plantaban, aunque esto seguramente que sea una reconstrucción del siglo XIX, XX, pero vemos cómo los árboles, esos naranjos, están creciendo con sus raíces de una manera sana, en una tierra negra, fértil, con espacio. Vemos cómo se le da a lo mejor un riego donde se hidrata bien toda la corona de raíces. Vemos que lo podemos hacer mucho mejor. Vemos que al árbol se le puede dar esos alcorques donde se respeten sus raíces y aunque yo pise por encima de ellas, van a estar protegidas con pues esta técnica que hay detrás, ¿no? El árbol en la ciudad es innegable que es una de las grandes cualidades que nos aporta la mayor calidad de vida. Ya cada vez más somos conscientes de que hay que hacer cosas como esta. Fijaros en esta otra ciudad. Fijaros esta foto que tomé donde ves cómo al árbol se le ha construido una empalizada perfecta, rígida, robusta, fuerte para que ningún medio pueda dañar a ese árbol que lo que quiere es crecer, ¿no? No solo se le ha dado esa protección exterior, sino otra en interior incluso, e incluso muchas veces se plantan otras plantas en el mismo alcorque para generar un ecosistema mucho más rico para las raíces, ¿no? Vemos cómo muchas veces al árbol se le equipara con esto, con una farola, ¿no? Es una de las cosas que siempre las personas amantes de los árboles, los jardineros, los arboricultores, los paisajistas, siempre demandamos, ¿no? Que no se compare al árbol con una parte del mobiliario urbano, tan bello a veces también es cierto como esta farola, ¿no? Llena de vegetación, hay una vegetación muy rica y alegórica, sino que seamos conscientes de que el árbol tiene una piel también, son seres sintientes, son seres vivos que tienen una piel que quizás no sea como la nuestra, pero también son capaces de sentir, no tienen ojos pero nos ven, de una manera, pues a través de nuestras acciones, a través de cómo nos comportamos con ellos, y es verdad que muchas de estas acciones les vuelven locos, pero aún así estos árboles son capaces de sobreponerse una y otra vez a los daños que les damos de podas, de constreñir sus raíces, de darles mala vida, y son capaces de darnos y ofrecernos lo mejor, aunque como digo muchas veces ni nos preocupemos siquiera por cómo están, ¿no? Entonces estaríamos viendo cómo estos árboles muchas veces lo único que piden es un poco de dignidad. Y eso sería una muy buena señal, por ejemplo, ¿no? Aquí estaríamos viendo una foto de un parque de París donde un árbol ha caído en época, en algún momento tumbó, pero fijaros, a pesar de que atraviesa un camino, a pesar de que está obstaculizando el paso de las personas, la dignidad de ese árbol se ha mantenido y se le mantiene tumbado porque es parte de su personalidad, es parte de su manera de ser y eso es bonito. Yo cuando veo esto pienso enseguida, detrás hay jardineros que entienden, respetan y viven al son del árbol, no en contra, que es lo que hacemos muchas veces en las ciudades, por desgracia, y entendemos que al árbol hay que acompañarle hasta que muera.
y que en ese momento de la muerte nos haya dejado todo lo que sea más positivo para nosotros, ¿no? El árbol no hace más que darnos cosas buenas. Y esto sería una de las imágenes que nos tendríamos que llevar, ¿no? El árbol también es un ser finito, es un ser que en algún momento va a morir normalmente mucho después que nosotros, porque son seres vivos centenarios, pero mientras vivan hay que darles lo mejor para que nos den lo mejor a nosotros también, ¿no? Y vamos a pasar con este cuadro a una faceta también de las ciudades que es importante y que hemos visto, ¿no? Que es parte de lo que a mí me enamoró también de esta vegetación urbana, de esta vida del reino vegetal que me llevó a hacerme jardinero. Y lo suelo resumir con un cuadro que a mí me encanta. Es un cuadro que está aquí, muy cerquita, en el Museo Thyssen-Bornemisza. Es de Nicolas Lancret, de este rococó tan bello. Es uno de los cuadros que tiene el Thyssen de este artista. Y fijaros a la izquierda, vemos tres hombres. Uno está encaramado al árbol, está recogiendo frutos, y bajo él están dos jardineros que también, uno está regando y el otro con una casaca roja está sacando alguna planta. ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo es ser un poco conscientes de lo que es también la vida. Muchas veces pensamos qué suerte tenemos de haber nacido donde hemos nacido, ¿no? Muchas veces sabemos que si el destino, la casualidad nos hubiera llevado a crecer o a nacer en otros sitios, no tendríamos la vida que tenemos a día de hoy. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Fijaros lo que está sacando el jardinero de la casaca roja. Está sacando la misma planta que el otro jardinero está regando. Es una cosa curiosa, es una malva real. Es una malva real que habréis visto muchas veces en los pueblos, en las huertas, en muchos jardines. Es una planta cultivada desde hace siglos, desde Japón hasta España. Y veríamos aquí lo que es una mala hierba, lo que solíamos llamar malas hierbas. Una mala hierba es, como siempre se define, una de las posibles definiciones es una planta que nace fuera de su lugar. Aquí estaríamos viendo esa mala hierba, que a mí es un término que me sigue gustando, igual que a muchos compañeros, mantener. ¿Por qué? Para no olvidar que muchas veces estas plantas que consideramos malas hierbas antes se arrancaban continuamente y no nos damos cuenta que nos aportan también la belleza de estos jardines. Jardines que nadie cultiva, pero que nos encontramos en las ciudades tan habitualmente como con esta parietaria en el Albaicín, uno de mis barrios donde yo viví muchos años, y ahí vemos esas borduras que generan estas parietarias, por ejemplo, una escalera mucho más bella. Jardines verticales, y esta foto me gusta mucho traerla siempre. ¿Por qué? Para que surja esta disyuntiva. ¿Estas plantas tendrían que crecer aquí, en esta iglesia de Valencia? ¿Esta foto la hice en Valencia? No, evidentemente. Pero hay otros sitios en los que sí estas plantas tienen su lugar, como por ejemplo les ocurre a las cimbalarias, una de mis plantas favoritísimas. Aquí las vemos en un parque de Madrid histórico, Parque de Fuente del Berro, con esa floración incansable, capaces de generar unos jardines verticales bellos, a veces efímeros, otras veces no tan efímeros, pero llenos de esta vida apabullante, que solo hay que detenerse un poquito en ella a mirarla. Vemos cómo también las plantas generan estos pequeños jardines con tapices herbáceos tan sugerentes como la arenaria roja. Una planta que incluso se ha investigado y se está investigando porque puede que tenga algunos principios activos que puedan ser beneficiosos para curar el Alzheimer. Vemos cómo esta planta de la familia del clavel nos añade belleza en descampados donde hay aridez por completo. Estas flores con sus colores lo ornamentan. También nos enseñan lo que son los huertos urbanos. Un huerto urbano no tiene que ser solamente algo predestinado por el ser humano, donde ahí quiere tener ese huerto. A veces puede ser una pipa de calabaza o de girasol que ha caído y que germina, o también paisajes desérticos, donde las plantas nos enseñan que incluso en una calle de Madrid, en pleno mes de agosto, con 40 grados a la sombra, ahí esa verdolaga es capaz de sobrevivir. Y de hecho, si una planta es capaz de sobrevivir ahí, muchas veces vamos a encontrar que esas plantas tienen beneficios para nosotros. ¿De qué manera? Medicinales. Esa es una de las plantas que la Fundación de la Alimentación nos habla de, la FAO nos habla de cómo son plantas pues muy nutricias, con una gran cantidad de principios beneficiosos para el ser humano. Vemos también cómo son las auténticas praderas. El césped de las ciudades no tendría que ser solamente esas praderas perfectamente cortadas de gramíneas, sino también estas mezclas, ¿no?, de especies continuas, donde vemos cómo se mezclan las chiribitas, el diente de león, las verónicas, y al final generan pues ecosistemas
tan ricos como este que está justamente a las puertas del Paseo del Prado, del Museo del Prado. Vemos esa mezcla de ranúnculos, vemos esa mezcla también de chiribitas y vemos que todo está vivo. Pero, ¿qué hacen las hierbas urbanas por nosotros? Parece como muy reiterativo. Pues las hierbas urbanas nos ayudan a aprender, ¿no?, continuamente. Cosas como, por ejemplo, esta, arreglar los desperfectos. Una grieta en la ciudad quizás ya no es tan fea si se cubre con una planta. O, por ejemplo, veríamos cómo esas hierbas que están en la parte baja de ese árbol, con sus propias raíces están abriendo camino a las propias raíces del árbol, o con simplemente con su existencia están aportando mayor calidad de vida al árbol que está encima, ¿no? O vemos cómo todas estas hierbas, que muchas veces nos las encontramos en los márgenes de los parques, en los márgenes de los sitios que cultivamos, nos están aportando la auténtica biodiversidad y la sanidad al propio parque que el ser humano cultiva, que los jardineros queremos tener. Ahí hay muchos insectos beneficiosos, hay mucha alimentación también para otros animales que van a ayudar a cultivar mejor nuestras plantas. Estos reservorios son algo imprescindible y los habréis visto en muchos parques también de España, como ya se dejan muchas veces estas hierbas que crezcan. Nos enseñan la belleza en sitios insospechados a veces, como en un paso de cebra, ¿no?, por ejemplo. O también nos enseñan a plantar. Hay una cosa que hacemos mucho en jardinería, si quieres ser un buen jardinero y un buen paisajista, que es fijarnos en lo que hace la naturaleza. Con plantas a veces tan ubicuas, como por ejemplo este gordolobo. El gordolobo es una planta que crece en el Mediterráneo y en toda Europa prácticamente, también en el norte de Europa, por todos lados, y vemos cómo esas formas verticales tan llenas, tan ricas, tan arquitectónicas, son una planta perfecta si las incorporamos a nuestras creaciones jardineras. Vemos cómo aquí están aportando también esa belleza en un jardín. Conexión. Una de las cosas que a mí me llamaba más la atención cuando estuve en Estados Unidos era, me decían muchas veces, la desconexión que hay entre la gente joven con los mayores. Porque los mayores muchas veces viven en casas que están lejos del centro de la ciudad, porque muchas veces los centros de las ciudades son algo plenamente comercial. Aquí es un momento en estos huertos urbanos para aprender a conectar generaciones y también aprender de las hierbas urbanas. O, por supuesto, que los niños aprendan lo que es la belleza de las plantas. Un niño que de repente se fije en una flor de un jaramago, que la tenga durante un ratito delante de su mirada, a lo mejor viendo cómo lo hace su propia madre, su propio padre, ver cómo ese niño se olvida durante un rato de una pantalla o de otro juego y emplea uno de los superpoderes que tenemos los seres humanos, que es la observación. La observación detenida del entorno nos hace aprender, nos hace mejores. Y vemos que también las plantas dulcifican el entorno, ¿no? Estas hierbas urbanas como esta cimbalaria brotando de ese caño, o nos enseñan a aprender realmente lo que es la suciedad. Otra de las fotos que a mí me gusta mucho enseñar para saber qué es la suciedad en esta foto. ¿Qué es? El plástico, las hojas, las hierbas que están en ese alcorque, todo. Bueno, ahí es donde está la disyuntiva, ahí es donde está el aprendizaje. Y en ese aprendizaje entra también la parte de aprender a parar. Aprender a parar con las hierbas urbanas que nos acompañan en nuestro recorrido y ver que también esas hierbas urbanas nos enseñan a aprovechar las oportunidades, como esa gota de agua continua que cae de esa cañería y que esas hierbas son capaces de aprovechar. Saber también, gracias a las hierbas urbanas, que las desventajas a veces no lo son tanto y que una hierba urbana que crece bajo un banco quizás lo pueda usar en un futuro en su propio beneficio. Y quizás lo que en un principio era una desventaja es un aliciente para que esa planta crezca más fuerte, como en esta foto. Esta foto me la envió Gilles Clement, un naturalista, jardinero, entomólogo, y me dijo, mira Eduardo, en estas malas hierbas que hemos visto antes, que era la malva real, ver que el asfalto, que en un principio es algo que va a hacer que no crezca nada, estas malvas reales han sido capaces de germinar, crecer y extender sus raíces bajo ese manto alquitranado. Y vemos que también con esos aprendizajes que nos dan las hierbas urbanas nos enseñan a solucionar problemas, como por ejemplo el que hace esta hierba. Esta es una hierba, es la hierba cana, cuando crece en sitios polucionados por metales pesados, como al pie de las carreteras, se asocia en sus raíces a una bacteria que fija los metales pesados y que hace que no invadan el cuerpo de la planta. Esto es un aprendizaje siempre y vemos cómo continuamente las soluciones vienen a través de la naturaleza. Nos enseñan a aprovechar el espacio como en esta foto. Fijaros, aquí tenemos dos hierbas de dos especies diferentes, pero que crecen en comunión, que crecen en sintonía. Van a tener que compartir, sí, el agua y los nutrientes, pero las dos van a ser capaces de florecer. Enseñar a compartir el espacio es otra de las enseñanzas de estas hierbas urbanas. ¿Qué somos en cambio nosotros para estas malas hierbas? Una mala hierba. ¿Por qué? Fijaros en la foto. Estáis viendo
el antes y el después. Ha terminado la jornada. Los jardineros han terminado de cortar el jaramago, las flores amarillas, en plena floración. ¿Por qué no se puede hacer esto un poquito después y aprovechar las ventajas que nos da este jaramago? ¿Qué es mejor, un alcorque sin hierbas o el mismo alcorque con hierbas? Esto es lo que hay que cambiar el paradigma y cada vez somos más conscientes y en muchas ciudades cada vez más se hace el dejar que estas malas hierbas dejen su beneficio a los árboles y que haya un momento, por supuesto que esas hierbas se irán, cuando lleguen los calores, cuando llegue el sol a 40 grados, habrá que cortarlas, pero mientras tanto que nos dejen sus beneficios, ¿no? Porque la gestión depende de cada lugar, de cada barrio, de cada persona, no se puede generalizar. Yo no puedo enseñar a un niño de la misma manera que a otro. Y eso los que somos, o sois padres, mejor dicho, tíos, abuelos, abuelas, sabéis que cada niño es un mundo diferente. Cada tratamiento de cada región, de cada ciudad, es de una manera distinta. Y por eso habría que aprender a gestionar esto de una manera puntual, ¿no? De una manera diferente, aprendiendo de la naturaleza. Esto es como cuando antes no se valoraba el desierto. Los desiertos ahora, a día de hoy, nos parecen uno de los lugares más bellos que hay. Antes esto no se valoraba. ¿Por qué? Porque no se había puesto el foco en esta belleza, ¿no? Pero los románticos ingleses, alemanes, pusieron el foco en estos parajes sin plantas y aprendimos a valorarlas. De esa misma manera es lo que hay que hacer. Y no solo recurrir a valorar las plantas en estos intersticios, ¿no?, de las ciudades, ¿no?, en los alcorques, en las grietas, sino también, por supuesto, en los parques. ¿Qué sería del corazón verde de una ciudad si no estuviera, ¿no? ¿Qué serían las ciudades si no tuvieran estos corazones verdes, como este caso, ¿no?, el Campo Grande de San Francisco, en Oviedo, u otros tantos, ¿no? El ser humano siempre se ha rodeado de jardines. Podían ser jardines tan magnificentes como este, por ejemplo, ¿no?, de Versalles, hechos a una escala que quizás no sea la del ser humano. Estos son jardines quizás no tanto para recorrerlos a pie, sino más en caballo, en carruajes. Son jardines quizás de otra época, pero siempre podemos tender a otros jardines más íntimos, ¿no?, más asalvajados, como por ejemplo este del señorío de Bertiz, en Navarra, donde vemos un jardín mucho más natural, más acorde con lo que la naturaleza crea en muchos lados, o algo que también nosotros cada vez tendemos más a hacer. Fijaros en una de las creaciones modernas, ¿no? Este es un jardín de estilo naturalista en Chicago, el Lurie Garden, donde lo que estamos viendo es cómo al final eso se parece al descampado al que yo salía enfrente de mi casa cuando era un niño, a aprender de los ciclos de la naturaleza. Ritmos mucho más ricos, donde las plantas se entremezclan, donde me enseñan que cada una tiene su momento y su transición. Y esto se ha aprendido continuamente. Fijaros, Norman Foster, uno de los grandes arquitectos que ha dado la humanidad, pues seguramente, pues aquí lo que estamos viendo es un centro de apoyo a las familias con cáncer. Sabemos, por desgracia, que el cáncer es uno de los grandes males del ser humano, una de las enfermedades que nos arrastran. Y aquí Norman Foster lo que ha hecho ha sido crear un centro en el que los mismos familiares y la gente que rodea a los familiares, los propios enfermos, van a disfrutar de las plantas. Un pabellón que el único, como dijéramos, la única novedad, que no es ninguna novedad, es la de disfrutar de la vida en contacto con las plantas. Porque los centros de trabajo nos enseñan que donde hay plantas, los trabajadores tienen una mayor calidad de vida. Hay menos estrés, mayor productividad, y eso es algo innegable. Hay muchos estudios que siempre continuamente nos acompañan en este tipo de situaciones, como por ejemplo también en las escuelas. Escuelas donde haya un acceso directo a las plantas, donde se realicen actividades con plantas, hay menor acoso entre los chavales, hay también mayor concentración. O las calles donde hay arbolado. Las calles donde hay arbolado también generan, pues, además de esos beneficios, una mejor calidad de vida a todos los habitantes de esos barrios, ¿no? Por eso las plantas hay que respetarlas, da igual cómo sean, da igual si tienen pinchos, si son altas, si son pequeñas, cada una va a tener su sitio y estos descampados se convierten en sitios de transición perfectos para disfrutar de estas plantas, ¿no? Las azoteas, por ejemplo, podrían ser una de las soluciones que también implementar en las ciudades. Sabéis que una de las cosas que más están haciendo es investigar con estas plantas que no necesitan casi cuidados para generar azoteas verdes. Azoteas donde estas plantas no sigan más que el ciclo de la naturaleza, cuando aparezcan estará bien y cuando desaparezcan también.
de una manera muy lógica, las azoteas se convertirán en sitios de biodiversidad, no solo las aceras, porque hay una cosa muy bonita que a mí me gusta ver en muchos sitios de muchas ciudades, cómo cada vez se deja más espacio a las hierbas urbanas, se recortan los sitios de asfalto, los descampados se respetan, e incluso se les da una gestión diferencial para que haya esta vida, y vemos que también se podrían generar muchos más jardines verticales reales, ¿no? Como por ejemplo con estas plantas trepadoras. Hay muchas ciudades donde estas plantas trepadoras se potencian e incluso se financia a que quien quiera tener una planta trepadora en la puerta de su casa se le instala. Eso sería una cosa muy bella también, porque vemos que muchas veces las raíces tampoco son un gran problema, y si lo son, también hay otras maneras de cultivar estas plantas, como en un contenedor, ¿no? O generando estas manzanas urbanas, donde ya no hay tanto urbano, sino que se cede un poquito a través de macetones a la naturaleza, ¿no? Que sean lugares donde se pueda volver a pasear sin el agobio de los coches. Por supuesto, los balcones han de renaturalizarse, por supuesto, dar ese sentido de que mi casa tiene que ser un ámbito en el cual yo pueda tener las plantas cerca, y no tienen por qué ser plantas con muchos cuidados. El otro día hice esta foto con unas plantas que nos regalaron. Bueno, pueden tener pinchos o no, esas de pincho en un balcón pequeño quizás no, pero ¿por qué no utilizar estos balcones para plantas suculentas que no necesitan prácticamente ni un solo riego a lo largo del año, más que lo que caiga de la lluvia? Volver a jardinar, como se hacía antiguamente, cualquier rincón, cualquier calle, cualquier pequeño lugar, porque al final no estamos inventando nada nuevo. Muchas de las cosas que necesitamos para tener ciudades más biodiversas es volver a la antigüedad, es generar trepadoras, es dejar que las plantas crezcan allí donde se pueda, en otros sitios no, desde luego, es contar con actuaciones vecinales donde las vecinas y los vecinos del lugar generen estos ámbitos, porque esto hace sociedad. Yo recuerdo mucho cuando estuve viviendo en Melbourne, cómo de repente en un barrio en donde los inmigrantes no se conectaban entre sí, a raíz de tener un huerto urbano, simplemente, y intercambiar semillas, intercambiar experiencias, la sociedad había mejorado de una manera explosiva. Generar estos lugares de encuentro. Y os voy a poner simplemente dos anécdotas con unos líquenes. Me estoy pasando de tiempo y vemos cómo una de las anécdotas que a mí más me emocionó, yo hay muchas que tengo con alumnos, con niños, una fue esta. Un día, hablando de líquenes, ¿sabéis lo que son los líquenes? Es esta simbiosis increíble que por mucho que intentes comprender parece imposible que se genere, hongos y algas juntas viviendo en un cuerpo. Bueno, pues yo estaba en un colegio donde yo daba clases a personas en situación de desempleo y de repente pasaron unos niños que estaban jugando en unas piedras muy parecidas a donde saqué esta foto, ¿no? Eran unas piedras al lado de una cancha de baloncesto y les vi que estaban ahí como riéndose y me acerqué a ver de qué estaban hablando. Y les dije, chavales, ¿sabéis lo que es esto negro que hay aquí? Eran unos niños que debían de tener 7 u 8 años. Y me dice, sí, eso es caca, eso es suciedad, eso es qué feo. Porque eran unas manchas de unos líquenes negros que parecían suciedad. Cuando les dije que eran líquenes, cuando les dije lo que eran, cuando les dije el por qué, a partir de ese día, cada vez que pasaba con mis alumnos, los chavales me volvían a preguntar, Edu, cuéntanos algo más. Ese cuéntanos algo más, se puede reducir en cosas tan bonitas como, por ejemplo, estas hierbas urbanas. Aquí tenemos el lamio. Esa es una de las plantas que también nos enseñan unas cosas extremadamente locas, que se la enseñas a un niño y al niño no se le olvida nunca. Unas plantas que generan esas semillas de color blanquecino, pero que cuando la planta madre crece en un sitio muy árido y muy pobre, genera estas otras semillas. ¿Por qué hace eso la planta madre? Porque ella sabe que crece en un sitio árido. Y las semillas de color blanco no son atractivas para las hormigas. En cambio, cuando la madre crece en un sitio árido, genera esas semillas sin puntos blancos y las hormigas se vuelven locas por esas semillas. ¿Qué hace la hormiga? Coge esas semillas de color marrón, se las lleva al hormiguero. ¿Qué ha conseguido la planta madre? Que su hija no crezca en un sitio árido y pobre como ella. Es decir, las plantas continuamente nos están enseñando cómo hay algo más que transmitir. A un niño que tú le transmitas cosas como, por ejemplo, cómo una caléndula es capaz de generar 3 tipos de semillas diferentes, con esta vela barco, para que se vaya con una hondanada de aire, se vaya lejos esa semilla y crezca muy lejos de la planta madre, o por ejemplo con otras semillas que están en la zona intermedia con pinchos en el dorso para que se enganchen a un animal peludo y ese animal se lleve la semilla muy lejos, o otras que directamente van a caer al pie, al niño no se le olvida. Yo cuando cuento esto a los niños,
Cuando estas hierbas urbanas que nos acompañan continuamente, les hablo de las cosas y de las peculiaridades que tienen, allá donde crezcan, al niño no se le olvida. Igual que este niño, que seguramente que cuando plantó este naranjo en Cádiz, ese naranjo para él fue especial y ya no se le olvida. Y yo es algo que veo. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener ciudades más biodiversas? Por supuesto, aprovechar toda la técnica que tengamos, pero esta es la semilla de futuro y creo que a nadie le extrañará el que si a un niño se le enseña la belleza de las plantas, va a apreciar no solo esta belleza quizás más jardinera, sino otra más rústica, otra más natural, que incluso cuando los ciclos pasen de esta belleza en pleno apogeo de floración y vea en pleno invierno esto, el niño no va a decir, está seco, está muerto, no, está diciendo, va a venir la primavera, florecieron muy bien, hay esperanza, hay que educar siempre, ¿no? Hay que transmitir. Las plantas son una belleza, son una obra de arte, da igual si son grandes o pequeñas, no hay que cerrarse jamás a que una planta nos transmita algo, da igual donde crezca, da igual si son útiles para nosotros, que una planta siempre tiene un rincón muy cerca de nosotros, porque hemos aprendido desde siempre que las plantas benefician a cualquier ser vivo y nos hacen estar mucho más a gusto en nuestro entorno. Así que muchas gracias. ¡Wow! No sé si os ha dejado sin respiración como a mí, ¿no? Yo me mantenía ahí en la silla con una tensión. No me ha pasado nunca, ¿no? Ese nivel de atención hablando de plantas. Mira, lo primero que te quiero preguntar es si te gusta meterte en jardines. Mucho. Es que cuando te metes en un jardín es cuando aprendes, ¿no? Ahora ya no sé si estamos hablando en sentido literal o figurado. En las dos cosas, claro, porque cuando tú te metes en un jardín real, el jardín está rodeado de plantas, ya vas a aprender. Y cuando te metes en un jardín porque no sabes realmente, no tienes controlado todo, eso también es muy bonito porque te hace mejorar y aprender. ¿Y qué te parece la expresión meterse en un jardín? Porque no sé si tiene una connotación negativa, es como... A veces sí. Dale una vuelta. Sí, a veces sí que es verdad que en castellano no aprendemos esa expresión como, te has metido en camisa de 11 varas, ¿no? Es como demasiado. Bueno, meterse en un jardín tiene que tener siempre detrás esas ganas de aprender del jardín. Si tú tienes ganas de aprender de un jardín, da igual del jardín que sea, vas a salir victorioso siempre, porque vas a aprender. Es que al escucharte, me estaba pasando con la expresión de meterse en un jardín lo mismo que he aprendido ahora escuchándote con lo de las malas hierbas. Las malas hierbas... tiene una connotación, yo desde que era pequeño, negativa, y de repente te escucho a ti y digo, claro, es que para las hierbas, la mala hierba soy yo. Claro, porque al final lo que hemos aprendido nosotros como seres humanos desde muy pequeñitos es que lo que no nos es útil hay que apartarlo, ¿no? Y aparentemente esas hierbas no nos serán útiles. ¿Por qué? Porque es verdad que es un conflicto entre seres vivos. Los conflictos siempre van a estar ahí presentes. Claro, cuando un agricultor, una agricultora quiere de repente cultivar un campo de trigo y de repente ve como las amapolas empiezan a germinar también a la par que ese trigo, que esa cebada, que restan nutrientes, pero ¿qué hay que hacer? Hay que gestionar de otra manera, hay que entender que el ser humano no es el amo de la creación. Hay que entender que hay que encontrar ese punto medio donde un jardinero sepa cuándo sí que hay que quitar esa hierba y cuándo se puede dejar. Porque muchas veces dejándola te va a beneficiar también sin tú saberlo. Eduardo Barba, Edu, he visto que cuando te referías a otros hablando de ti en tercera persona, te llaman Edu. Tal cual. Pues ya está, le llamamos Edu. Os recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas. Os decía antes, hombre, no convirtamos esto en un consultorio de plantas, pero que tampoco lo dejéis dentro, ¿eh? Que si alguien quiere hacer alguna pregunta concreta puede. Os han dado una cartulina, se nos la darán ahora para que dejéis vuestras preguntas y yo a lo largo de esta charla no es que esté pendiente de mis cosas privadas, sino que me miran haciendo pues eso, un resumen de vuestras preguntas a través de WhatsApp. Venga, vamos a repasar un poquito, Edu, si te parece, tu biografía. Has compartido un momento emotivo, ¿no? De las enseñanzas desde que eras niño de tu madre. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Si es que yo creo que muchas veces la semilla se pone ahí, ¿no? En un niño que mira con curiosidad el entorno. Yo creo que hay que hacerlo muy mal para que un niño no tenga curiosidad por su entorno. Y a mí mi madre, pues, y mi padre, por supuesto, mi padre siempre me llevaba a ver bichos. Papá, que quiero ir a ver el pato cuchara a una laguna, me llevaba, aunque no tuviera tiempo. Papá, que me quiero comprar un libro, me lo compraba, de naturaleza siempre. Y ahí estaban esos padres, ¿no? que favorecieron toda esa curiosidad y mi madre, por supuesto, con las plantas. Yo hay muchas plantas todavía que recuerdo perfectamente dónde estaban. Y tengo macetas todavía de aquel entonces. Tengo macetas que todavía cultivo yo ahora con otras plantas, macetas que tenía mi madre. Y no sé si recuerdas
si hay un clic, un momento en el que, bueno, pues esa vivencia que tú habías experimentado de una manera natural, ¿no? Que es, bueno, pues tu madre amaba y cuidaba de las plantas, pues tú también, ¿no? Tu padre te llevaba a ver esos bichos que tú le pedías, bueno, pues todo muy natural. ¿Hay un momento en el que tú digas, en el que tú pienses, esto se va a convertir en mi profesión? Bueno, en el momento en el que pienso por mí mismo como adulto, aunque yo pues todavía no tenía muchos años, bueno, pues tendré 18, 19 años, ya no lo recuerdo, soy muy mal para calcular las edades, pero yo recuerdo un momento que dije, ¿yo para qué voy a seguir por el camino de la universidad? Yo siempre quería ser biólogo, era desde muy pequeñito. Yo cuando me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Y la gente decía futbolista y yo decía, biólogo. Bueno, pues yo había un momento que yo decía, pero si a mí las matemáticas no me gustan, si a mí la física no me gusta, ¿por qué voy a seguir por ese camino? En cambio, me gustaban mucho los animales, las aves y, por supuesto, las plantas. Y dije, anda, ¿por qué no me puedo hacer jardinero? Allí en el colegio, en el instituto, fue una sorpresa para los profesores, porque no se esperaban que yo escogiera un camino de una profesión. Fíjate qué mal estaba la educación, ¿no? En ese momento para pensar que un alumno iba a hacer un camino equivocado por hacer lo que él quería, que era hacerse jardinero, ¿no? Hoy creo que esa respuesta no sorprendería tanto a un profesor, pero yo creo, no, recuerdo perfectamente el día que yo le dije, digo, no, yo no voy a repetir este curso, yo lo que quiero es hacerme jardinero. ¿Pero cómo? Y lo hice, y es algo de lo que no me he arrepentido, seguí el camino de mi corazón. Me encanta porque él se sigue refiriendo a sí mismo como jardinero, pero claro, has llevado lo de la jardinería a su máximo exponente, ¿no? Uy, Porque, no, yo no. Yo conozco muchos maestros jardineros a los que tengo auténtica devoción. Yo soy un aprendiz y no lo digo con falsa modestia para nada. Y es algo que me encanta, ¿no? Porque cuando tú haces algo con gusto y con placer, es que cada día es un reto. Y meterte en un jardín cada día es tan bonito, es tan bello decir, ay, qué bien, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? Ah, sí, que tengo que hacer esto. Bueno, qué cosa más bonita. No lo sé, me voy a poner nervioso, pero voy a aprender de eso y voy a sacar lo mejor. Al final la base de mi vida es la planta. Allá con lo que haga y allá lo que haga es siempre la planta. está claro que le encanta meterse en jardines. Yo ya os anunciaba que basta 5 minutos de charla con Edu para darse cuenta de que es alguien que lo cuenta con una extraordinaria pasión, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, si te parece, retomamos el hilo de tu charla, ¿no? De esos efectos beneficiosos, bueno, para las personas de estos entornos tan urbanos, donde hasta que yo no te he escuchado a ti, no me había percatado de la cantidad de vegetación que hay a nuestro alrededor, la cuidemos o no, Ujú, ¿no? Entonces, hay aquí un montón de enseñanzas, porque incluso aunque no prestemos atención, está. ya están. Y es curioso, yo no sé si recuerdas, Sergio, ese punto de inflexión que fue la maldita pandemia, ¿no? Ese momento en el que tuvimos que encerrarnos en casa y mirar la vida a través de una ventana, ¿no? O de un balcón. Y ese es un momento en el que yo escuchaba mucho, coincidió con una primavera bastante lluviosa, y cómo la gente decía, pero si es que hay muchas plantas en las calles. Claro, las plantas aprovechaban que estaban Mm, ausentes de nuestras cierto. pisadas para crecer todavía más. Y digo todavía más porque están todos los años, debajo de los bancos o en los rincones de las calles, pero aquí hay muchas personas que os fijáis todos los años, desde hace muchísimos años, en las plantas de las calles y siempre están. Entonces, yo creo que es tan bonito apreciar la vida de una ciudad también, porque una de las cosas que nos han enseñado los botánicos y los biólogos es, fíjate, que incluso en una ciudad hay más biodiversidad que en el campo, que en los campos aledaños a la ciudad. ¿Por qué? Por la ausencia de plaguicidas, por la ausencia de biocidas, ¿no? En un campo de cultivo, pues como Claro. mínimo ya se están utilizando herbicidas o insecticidas. En la ciudad no están presentes. Entonces eso hace que sea una especie de reservorio, la propia ciudad. Decía, incluso aunque no las cuidemos, pero luego escuchándote y viendo ejemplos, viendo fotos concretas de buena praxis y mala praxis, a mí me saltaba ahí un montón de dudas y a mí me parece que hay un debate ahí súper interesante, que es, dices, cada vez voy a más ciudades donde me doy cuenta que se respeta más el espacio de las plantas, de esas hierbas a las que hasta hace poco tratábamos como malas hierbas y las arrancábamos, ahora les damos su espacio. ¿Esto por qué crees que está cambiando? ¿Hay mayor conciencia de los jardineros? ¿Ha escalado en políticas públicas? ¿Saben nuestros gobernantes a la hora de tomar decisiones? Ujú. ¿Saben asesorarse mejor? ¿O se escuchan? No, son preguntas que yo me hacía mientras te escuchaba. ¿Qué está cambiando? Bueno, hay una cosa que no cambia, que es el egoísmo del ser humano. Y ese egoísmo nos hace ser conscientes de que dejando en muchos casos estas hierbas, se mejora la gestión incluso de esos espacios. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas a ver libre de plagas. Claro.
Cuando es verdad que si tú apuestas por un egoísmo económico, dices, no, la gestión de este lugar tiene que ser a través de insecticidas para matar esta plaga. Bueno, pues ese egoísmo va a permanecer y va a seguir habiendo una gestión en la cual se abogue por matar con biocidas. Pero si tú dices, no, vamos a esperar a ver qué es lo que hace la naturaleza. Yo, por ejemplo, en los jardines que asesoro o en los jardines ya no los mantengo a nivel físico de lunes a sábado como hacía antes, el punto de ya gestionar, decir, aquí en este jardín ya no entra ni un insecticida ni un herbicida. Te das cuenta que surge una gestión mucho más amable de ese jardín y te das cuenta que los propios habitantes de ese jardín lo disfrutan incluso más. Entonces, al final, ¿qué es lo que cambia? El entender que la naturaleza no es algo que haya venido ahora, como quiere pensar el ser humano. Tenemos que aprender de los ciclos de la naturaleza para gestionar mejor nuestras áreas verdes, nuestros cultivos y saber que lo que hay que hacer es escuchar a la naturaleza y observarla. Al final volvemos a un punto en el que al que parece que llegamos siempre, que es cultural. No hay nada más fácil de entender y difícil de implementar que cambiar esa cultura. Entender lo mismo de manera diferente y, por lo tanto, la gestión cambia radicalmente. Cambia radicalmente la gestión y aquí, de nuevo, no hay blancos ni negros. Es que no se puede nunca ir así. Claro, porque habrá gente que escuche y diga, jolín, pero es que entonces, ¿cómo hacemos contra las hierbas? Bueno, pues es que no hay que quitarlas siempre, no hay que dejarlas siempre, no se habla de eso. Se habla de observar, se habla de aprender, se habla de gestionar de una manera mucho más acorde con la naturaleza. No, como tantas personas dicen, no luchar en contra de la naturaleza, sino a favor. Decía que te escucho varias veces durante la charla la idea de la cantidad de cosas que nos enseñan las plantas y las observamos. Y claro, yo ahí como periodista digo, voy a ir a degüello a partir de los ejemplos que nos has puesto y digo, venga, ejemplos concretos de a ti que te han enseñado las plantas, que nos puedas poner como ejemplos de esto ahora lo gestiono mejor porque lo he observado de ellas. Hoy esto está mal, pero ten paciencia, mañana estará mejor. Es algo que las plantas nos enseñan, por ejemplo, continuamente, ¿no? Saber que hay que esperar a un día en el cual esa constante que quizás no te está favoreciendo cambie. Eso las plantas son muy buenas. Las plantas no pueden salir corriendo en general. Entonces tienen que adaptarse a las situaciones y le hacen frente de una manera tan bella a veces que incluso aunque les vaya mal, están bonitas. O, por ejemplo, a observar pacientemente también, a cambiar el reloj, ¿no? El reloj de la naturaleza es otro. Yo hay una de las frases que más me han dicho los alumnos, cientos y cientos y cientos de alumnos que han pasado o que yo he pasado por sus vidas, que sobre todo cuando cuidamos jardines, ¿no? Cuando estamos en un curso en el que hay que cuidar del jardín físicamente, te dicen, Edu, pero ya son las 12, Edu, ya son las 2, Edu, ya son las 3. Se les ha pasado la mañana tan rápido como no se podían ni imaginar que pudiera ocurrir con el tiempo. Y no solo eso, sino que todo ese tiempo que han empleado en cuidar de las plantas les ha dejado un pozo que cambian. Yo con personas con enfermedad mental, yo he trabajado también mucho para personas con enfermedad mental de distinto tipo, me decían los propios padres o su entorno, no te puedes ni imaginar, Edu, cómo vuelve después de estar un día en el jardín esta persona. Es otro, es otra. Ha cambiado su vibración y no es algo místico, es una cosa real. Cuidar de otro ser vivo que no te pide nada a cambio más que un poco de agua, que tú veas cómo ese ser vivo evoluciona de una manera constante sin que te des cuenta porque dices, anda, pero si ayer eras una semilla y hoy estás llena de flores, eso es algo que solo lo puedes entender si cuidas de las plantas. Yo me quedo, no sé si os pasa, yo me quedo embobado escuchándole. O sea, ¿no? Porque es que, claro, dice, no, a mis alumnos se les pasa el tiempo volando. Y digo, ya, pero es que aquí no hemos tocado una planta y ya se me está pasando el tiempo volando. No de escuchar tu pasión. Bueno, enseguida me harán llegar preguntas, de hecho, bueno, creo que ya tengo alguna por aquí. Hay una cosa que... ¿Cómo dirías que nos relacionamos? No sé si ponernos una nota como ciudadanos, pero ¿cómo dirías que nos relacionamos ahora en las ciudades con las plantas, con nuestro medio vegetal? Ponnos nota. Sí, cada vez. Bueno, nota sigue siendo en muchos casos un suspenso, porque no hay una conciencia de tener un ser vivo delante, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez más las generaciones que vienen y otras que nos han abandonado, nos han dejado esa huella y nos dejan esa huella de aprender de las plantas continuamente, ¿no? Y sí que hay un poquito más de conciencia, ¿no?
Es verdad que muchas veces pues, te sigues encontrando la típica imagen de unos niños que están colgados de la rama de un árbol y la están a punto de partir, y ves que hay unos familiares que están allí y dices, ¿cuál es el momento en el que hay que intervenir? ¿Por qué no enseñáis a vuestros hijos a ser felices? Es que no es ni respeto. Enseña a tu hijo a ser feliz, porque aprendiendo ese niño a respetar a un ser vivo va a ser más feliz en el futuro. Primera tanda de preguntas, y me pasa siempre, cuando leo las preguntas vuestras, digo, qué buena pregunta. O sea, es mucho mejor que... Y mira que yo llevo tiempo pensando en esta charla, pero es que aquí hay preguntas. Dice Karina, si pudieras transformar la ciudad de Madrid, aquí va en la de Güello, ¿qué es lo primero que harías? ¿Por dónde empezarías? Toma ya. Bueno, quien dice Madrid dice cualquier gran ciudad. Y yo me fijaría en lo que están haciendo muchas grandes ciudades. Quitar espacio al coche. Allá donde sea posible, evidentemente. Siempre hay unos residentes, claro. Alguien que de repente viva en medio de una calle céntrica, van a decir, sí, hombre, que te lo quiten a ti. A ver cómo subo yo la compra a casa, ¿no? Claro, hay que encontrar ese equilibrio. No estamos hablando de blancos ni de negros, estamos hablando siempre de ese equilibrio que hay que tener. Pero el coche tiene que verse reducida su invasión, ¿no? Tiene que ser un transporte mucho más pues, respetuoso con el entorno, y gestionar las calles como si fueran, pues eso, pequeñas selvas incluso. Que la gestión de cada calle pase a ser de las personas que están en esas calles, no en el sentido tampoco vecinal, sino de esos jardineros, ¿no? Imagínate que tú eres un jardinero, Sergio, que estás de lunes a viernes en un parquecito pequeñito de Madrid. Mejor que tú, nadie va a conocer ese parquecito del centro de Madrid. Entonces, tú sabrás cuándo hay que segar esas hierbas, cuándo hay que arrancarlas, cuándo ya están secas. Entonces, que la gestión pase a ser algo mucho más humano y no una tabla de un Excel que te diga el 15 de marzo hay que segar toda esta zona, porque a lo mejor el 15 de marzo tenemos, como hemos visto antes, una floración espectacular ahí. Te pregunta Menchu. Bueno, Karina, menos coches, es la respuesta. Madrid, primera actuación, y por ahí empezaría Edu. Dice Menchu, ¿quién piensas que puede seguir abriendo camino a las plantas en las ciudades? Todos. ¿Quién piensa, no? Es quién. ¿Quién? Todas las personas, Menchu, porque al final todas las personas tienen pues esa capacidad de transformar un poquito su entorno, ¿no? Es algo que de nuevo suena un poco místico, pero es verdad que cualquier persona es capaz de poner una maceta de un cactus sin pinchos, que habrá gente que no le gustan los pinchos, claro que sí, en su terraza, simplemente con esa pequeña maceta que no va a tener que regar, os diría, ni una sola vez al año, si no quiere regarla ni una sola vez al año, pues ya ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque ese cactus, en esa misma maceta, le van a crecer unas hierbas con las lluvias de la primavera y del otoño. Esa hierba ha atraído a un bicho polinizador. Puede ser una abeja solitaria, puede ser cualquier otra cosa. Esa abeja solitaria de repente ya ha cambiado un poco, ¿no? Es como lo del aleteo de la mariposa, ¿no? Que es capaz de, aunque se produzca en el otro extremo del planeta, cambiar, ¿no? Pues es ese pequeño cambiar. Entonces yo creo que cada persona es capaz de transformar su entorno, dando un esqueje de esa planta que sabe que es tan resistente a su persona querida, puede ser un hijo, una nieta, puede ser cualquier pequeña cosa. O enseñar a un niño, como hice yo paseando con mis alumnos, que esos líquenes que están en ese bordillo no son unas manchas de suciedad, sino que son una cosa viva, y a esos niños no se les ha olvidado. Estoy seguro, han pasado ya quizás 5, 6 años quizás, de que pues me encontré a esos niños y les expliqué. Estoy seguro que esos niños todavía saben y se acuerdan de aquel momento. Yo estoy segurísimo, porque son el tipo de cosas que además en ese momento de la vida uno no lo olvida, ¿no? Y seguramente además lo repetirán y se lo acabarán enseñando ellos a alguien. Bueno, enseguida llegarán más preguntas y yo se las seguiré formulando a medida que vayan llegando. Hay otra faceta que prácticamente no has tocado, has contado un poquito, bueno, que es ese binomio, ¿no? entre naturaleza, entre plantas y arte, que es un tema que te apasiona. Y a mí me apasiona que te apasione, porque he descubierto, escuchándole y viendo cómo lo cuenta, cosas realmente maravillosas. ¿Por qué te gusta tanto la Anunciación de Fra Angelico, por ejemplo? Es que le vuelve loco. Sí, o sea, sí. puede estar horas hablando de ese cuadro. Sí, O sea, tal cual. Tal cual, sí, bueno, es que hay cosas, es como cuando me dices, ¿y qué te parece la flor de un membrillo, no? O, alguna de las flores que he puesto aquí, ¿no? Una cimbalaria. Son cosas que están hechas desde el amor.
y eso se percibe mucho y muy fácil, ¿no? Yo creo que todos hemos sido conscientes, incluso cada día somos conscientes de cuando te encuentras a una persona que hace algo eh, a- porque le gusta hacerlo. Da igual lo que sea, la profesión que sea, porque da igual, lo importante es hacerlo bien. Bueno, pues yo cuando veo a Fra Angelico, es uno de los artistas de Toscana, estamos en un 480, entre el 480 y el 580, entre los 1400 y 1500, en la zona de Fiesole, en Florencia, y de repente te encuentras a un artista que es capaz de pintar todo con tal nivel de belleza que está pintando directamente con el corazón. Cada pincelada, bueno, decían incluso de él que era incapaz de pintar el rostro de una virgen o de un Jesús sin llorar, ¿no? Yo en esa faceta más mística religiosa no entro, porque eso ya es muy personal, eso ya de cada uno, pero sí en la belleza que es capaz de generar alguien que ama su trabajo. Y Fra Angelico de repente ves cómo pinta las plantas con una belleza que dices, es que las has cuidado, las has mirado, las has mimado, las has acariciado con tu mirada cada vez que las veías en un paseo, ¿no? Yo he estado en las zonas donde él vivió, porque hice un recorrido por toda Italia buscando todos los sitios por donde él vivía y veía esas mismas plantas que incluía en sus cuadros, las veía en su entorno y me conectaban con él, ¿no? Al final, y resumiendo un poco el por qué me gusta tanto un Fra Angelico, pero otros muchos pintores, es porque hacían las cosas con amor. Y eso se transmite. De la misma manera que mi madre hacía lo que hacía con nosotros o con las plantas de la terraza. No te lo he preguntado por cualquier cosa, ¿eh? Te lo he preguntado porque quiero que les cuentes la historia de la hierba de los pordioseros. Ah, Y luego lo voy a enganchar con algo que has contado hoy. Pero cuéntales qué es la hierba de los pordioseros, la Clematis vitalva. pues ahí tienes en el cuadro de la Anunciación de Fra Angelico, hay un momento en el que ves a la izquierda una expulsión del paraíso de Eva y de Adán. Y Fra Angelico lo que ha hecho es que en ese momento tan trágico para la religión cristiana es rodear la cintura de Adán y de Eva con una planta trepadora que se llama hierba de los pordioseros, desde hace muchísimos siglos. Hierba de los pordioseros porque se frotaban la piel con ella y generaba unos enrojecimientos. Y eso les beneficiaba a los mendigos para luego dar mayor pena. Se frotaban con esa planta, se irritaban la piel y entonces inferían pues, mayor piedad a los feligreses que iban a la iglesia, ¿no? Y les daban pues, seguramente que más limosna. Entonces, fíjate con qué destino, ¿no? Les está marcando ya Fra Angelico. Os vais a ganar el pan con el sudor de vuestra frente, ¿no? El paraíso se ha terminado para vosotros. Entonces, fíjate qué carga tan importante y cómo Fra Angelico conocía esa planta perfectamente. Sitúanos temporalmente, ¿de qué siglo estamos hablando? Estamos 1490-1500. Siglo XV. ¿Y tú crees que los espectadores sabían interpretar ese significado en aquel momento? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque no había una desconexión entre la persona y el entorno. Y el entorno era la planta también. Tenían que aprender de todo lo que les ocurría alrededor porque esa era la diferencia quizás entre la vida y la muerte. Quizás el saber que esa planta, su savia, frotada en una herida, te podía quitar esa infección, era cuestión de vida o muerte. Hoy sabemos que tenemos una farmacia, una pastilla, un médico que te va a dar una receta, pero en aquellos días era importante conocer las plantas. Y esto es lo que a mí me ha hecho reflexionar. La idea es, ostras, en el siglo XV la gente sabía interpretar lo que le estaba diciendo solamente pintando esa planta y no otra. A mí me lo pintan hoy, no sé a vosotros, pero no me entero de nada. O sea, no sé lo que me están contando. Y eso me ha hecho reflexionar sobre nuestra desconexión y qué podemos hacer. O sea, yo no quiero ser un ciudadano desinformado que no tengo ni idea de los mínimos elementos imprescindibles como para, bueno, tener una cierta cultura también de plantas, ¿no? Mm. ¿Qué podemos hacer? Porque a mí esto sí que me parece preocupante. Sentir el amor por ver dos ojos así de grandes abiertos de un niño, viendo cómo se emociona. Eso es lo único que se puede hacer. Bueno, estamos esperando, sé que han recogido un montón de preguntas, en cuanto me las hagan llegar enseguida las compartiré con él trataré de introducir vuestras preguntas en la conversación. Mientras esas preguntas llegan, me gustaría, no has tratado el tema de las plantas y el clima en tu exposición, pero yo estaba pensando que entre las cosas que tú dices que te han enseñado las plantas, a mí me gustaría saber si, en general los científicos creo que sí, pero si tú personalmente también te encuentras en esa línea de decir, oye, adaptarnos a lo que nos va a venir va a ser un proceso duro y va a ser complicado aquí mismo, ¿no? en
en la Fundación Canal hemos hablado de este asunto, de cómo el clima está cambiando, lo va a hacer muy rápido y nos tendremos que adaptar los seres humanos. Tú has hablado de la resiliencia, de la capacidad de la flexibilidad de las plantas en entornos muy hostiles. ¿Tú crees que en ese siguiente paso al que tenemos que ir, que es a reflexionar sobre estos cambios climáticos y cómo nos adaptaremos, crees que también parte de la solución está en esa observación de las plantas y cómo en ellas lo han hecho? Sí, claro, es básico esa observación. Yo creo que todos recordamos lo que ha pasado este último verano, o sea, porque está aquí todavía. Este verano de 2025 es un verano que cada vez es más agresivo, ¿no? O sea, cada vez están subiendo más las temperaturas, cada vez la insolación es más desagradable, surgen cada vez, estoy seguro que cada vez van a surgir más patologías, ¿no? Ligadas a esas semanas que se sostienen en el tiempo y patologías que no son solo físicas, es decir, no puedo respirar, sino también psicológicas, ¿no? Las altas temperaturas nos afectan mucho a nivel psicológico. Entonces, la observación de ir a un bosque y simplemente estar disfrutando, ¿no? O un parque, es que cualquier lugar donde haya árboles estamos llegando tarde ya. Estamos llegando tarde porque lo que más nos van a beneficiar son los grandes árboles en las calles y necesitamos que esos grandes árboles se planten ya, se planten ayer, para que esos árboles nos den toda la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Este verano siempre yo recuerdo esos momentos, ¿no? Esos paseos bajo el sol en una calle árida sin arbolado, qué desagradables son, ¿no? Entonces, aprender de cómo la naturaleza se entremezcla para generar ambientes mucho más agradables para el ser humano también. Has hablado de algunos beneficios, ¿no? De la satisfacción de cultivar nuestro propio jardín, nuestro propio huerto, nuestras plantas. Bueno, crean comunidad, nos cambian el estado de ánimo. Has mencionado una cosa que me llama mucho la atención. Dices, las aulas, y veíamos una foto, las clases con plantas, está demostrado que ahí se sufre menos acoso. Y me lo he anotado porque, ostras, qué afirmación. Ahonda un poco más en eso, si puedes, porque me parece súper llamativo. La colaboración, claro, cuando hay plantas hay una cosa que es muy curiosa, cuando tú te responsabilizas de otros seres vivos, te sales de ti mismo y esos problemas que muchas veces a muchos chavales les llevan a ser desagradables con sus compañeros, ¿no? Puede ser, es el caso, ¿no? Es decir, ellos de repente se sienten útiles. Yo he trabajado con muchos tipos de alumnos y a veces pues también he tenido alumnos que notabas que tenían una herida que a veces se expresaban de una manera, a veces era una manera muy introspectiva, donde se encerraban y se aislaban del entorno, y otras veces esa herida la mostraban de una manera agresiva con su entorno, ¿no? Cuando de repente surgía la colaboración por llevar a cabo una tarea comunal en la cual había que sacar adelante a unos seres vivos, como era en ese jardín o esa comunidad hacía que esa herida se cerrara, o que al menos no se mostrara en ese entorno. Veían que el entorno era un sitio de colaboración, era un sitio en el cual no había lugar para mostrar una agresividad que no era bien recibida, porque lo que era bien recibido era el crear juntos, ¿no? El ser humano, lo vemos, ¿no? En todas las sociedades, cuando progresa es cuando colabora. Vemos otras sociedades de otro tipo, ¿no? Animales, ¿no? Las hormigas, tal. Bueno, pues el ser humano también. Y en las aulas donde yo, por ejemplo, también se ha generado esa comunidad por crear y por cuidar, esos alumnos se olvidaban de esa faceta, ¿no? Y aprendían del otro. A lo mejor ya no le caía tan mal, porque quizás veían en él a un enemigo, ay, es que siempre les cae bien, mira, o pensaban algo y decían, pues mira, pues a lo mejor no es tan mala persona, ¿por qué tengo que enfadarme con esa persona? Cuando quizás, mira, estamos haciendo algo bello, ¿no? Yo muchas veces a alumnos que quizás se llevaban mal, les ponía juntos, ¿no? Y me quedaba muy pendiente de ellos. Y veías cómo, después de haber estado un día juntos, donde favorecías unos roles diferentes, se limaban ciertas asperezas. Pero claro, ahí hay que estar muy pendiente también. Me parece súper interesante. Han llegado más preguntas. Pregunta Concha, que yo creo que Concha ya ha dicho, vamos a los consejos prácticos, parece bien. Dice, ¿es importante y beneficioso recoger y quitar las hojas secas y caídas sobre un terreno o no? Ese o no me lleva a pensar que ella quiere una respuesta clara. No, no siempre. Claro, no hay blancos ni negros. No, pero lo normal es que sea beneficioso. ¿Por qué? De nuevo, observación, vamos a un bosque, en un bosque nadie retira las hojas, que ahora hay otro entorno con el tema de los incendios. Eso es otra historia donde no vamos a entrar. Pero en un bosque
la fertilidad de la tierra se genera a través de ese ciclo continuo de hojas que caen, se descomponen y regresan a esos seres vivos que la crearon. Entonces, de otra manera. Entonces, esa energía vemos cómo se transforma. En un jardín, ahí se cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque no siempre en un jardín puedes dejar las hojas, sobre todo con especies que quizás esas hojas no se descomponen tan fácilmente, como las hojas de los plátanos, o cuando esos plátanos, esos grandes árboles, tienen una enfermedad. Entonces hay que retirarlas. Pero habría que tener como base que dejar las hojas caídas en un jardín puede ser más beneficioso que perjudicial. Algún día hablaremos también del tema de las modas, ¿no? Porque de repente parece que a todos los ayuntamientos o bueno, a todas las instituciones que tienen que decidir en qué plantas se gastan el dinero para los cultivos, para los jardines, para los ornamentos de las ciudades, porque de repente se ponen de moda los plátanos. Bueno, lleva mucho Que no tiempo. tengo yo ni manía a ninguna planta en concreto, No. pero los plátanos... Sí, bueno, fíjate, es un árbol que nos lleva acompañando, es como los olivos o como otra planta, nos llevan acompañando desde hace como mínimo 2000 años, porque ya los romanos eran unos grandes amantes del plátano. Se dice que los romanos lo trajeron pues a la zona europea, porque el plátano viene de la zona de Oriente, de Asia, lo trajeron por la sombra. O sea, podría ser uno de esos primeros casos de árboles o de plantas que se importan para tener sombra, que es algo que a día de hoy sigue de plena vigencia, ¿no? Claro. Entonces, es verdad que el haberlos cultivado tanto y tan profusamente durante tantos siglos ha generado muchos problemas añadidos. El plátano sigue siendo una fuerza de la naturaleza, porque lo resiste todo. Pero los plátanos que vemos normalmente, cualquier plátano, te diría, prácticamente de cualquier ciudad, tiene como mínimo 1 o 2 enfermedades encima. Y no somos conscientes de ellas, ¿no? Tiene la antracnosis, tiene el oidio, tiene otras patologías asociadas que se han producido por haberlos plantado en masa. Entonces, bueno, pues hay que buscar soluciones, hay que ampliar esa biodiversidad, ¿no? Ampliar el rango de especies que se está haciendo ya. Ampliar biodiversidad, que hay otras plantas, otros árboles. Pregunta Aldo, ¿qué opinas del proceso bonsái? Parte de nuestro acervo como ser humano, ¿no? De nuevo, entraríamos como en una cosa como paradigmas que ya son para respetar, ¿no? Como una religión o unos gustos cualquiera, ¿no? El bonsái está claro que es un cultivo milenario que trae aparejado además una filosofía muy peculiar y muy rica. Y yo entiendo que hay muchas personas que no les gustan, claro, porque claro, para una persona ver un cedro del Atlas que dices, pues es que en su lugar de origen ese cedro del Atlas va a medir 30 metros de altura y aquí lo estamos dejando en 1 metro. Bueno, pues habrá personas que no les guste, claro, y yo lo entiendo totalmente. Yo, pues, los observo. Yo no tengo bonsáis, pero los observo, porque me gusta aprender de esa filosofía, que es una filosofía compartida también con una base jardinera, ¿no? Al final, el amor por la vida. Es verdad que domar la vida para muchas personas de esa manera puede ser algo muy agresivo, para otras es una filosofía que te enseña a cultivar la naturaleza. Bueno, hay ya dos vertientes muy diferentes. Es un tema complejo, ¿eh? Muy complejo. Es un tema complejo. Y yo entiendo que además genera mucho debate siempre, sí. Vamos a decir que Aldo, en una pregunta muy breve, ha metido ahí el dedo. En la llaga. Sí, sí. Virginia, me encanta el encabezado de Virginia, dice, habiendo leído su libro Muchas gracias. sobre las plantas de la pintura del Museo del Prado, quede claro, pregunto, ¿puede haber plantas o flores en peligro de extinción? Bueno, claro, por desgracia sí. No tanto las que están pintadas y representadas en las obras de arte, porque esas suelen ser en general plantas muy habituales, muy comunes, y por eso también es una de las razones por las que se han incluido en las obras de arte, pero eso es una de las cosas que sabemos todos, que el cambio climático, los usos de los suelos en muchas regiones pues están haciendo que muchas plantas estén en un riesgo de desaparición brutal. Hay uno que a mí especialmente me emociona, que es el caso de las plantas alpinas. Pero claro, hay plantas que pueden escapar, bueno, pues si en esta zona, imaginaros, se hace una urbanización, bueno, pues quizás esa planta ha desaparecido de esta zona, pero va a estar en otras adyacentes a esa urbanización y va a mantenerse su carga genética. Pero hay algunas que a mí me emocionan mucho, como son las plantas alpinas, ¿no? Yo hace muchos años hablé una vez con un experto en estas plantas de alta montaña, experto en estas plantas de alta montaña, y contaba, claro, con una manera que la que yo por aquel entonces nunca había pensado, que las plantas van subiendo a medida que la temperatura asciende.
Claro, de repente son plantas que necesitan una temperatura en ese límite. Y si sube esa temperatura, desaparecen. Entonces van escalando, van manteniéndose en las partes más frías, más altas. Pero claro, hay un momento que ya no tienen dónde subir. Entonces llegará un momento que muchas de estas plantas ya desaparezcan si el ser humano no hace nada, porque ya no tienen dónde escalar, ¿no? Dónde ir más alto por el cambio climático. Bueno, entramos en los últimos 5 minutos de charla. Tengo alguna pregunta más, pero si alguien tiene algo... O sea, esto es típico de alumno que dices, ¿lo pregunto, no lo pregunto? No te lo dejes dentro. Estás todavía a tiempo de pedir una cartulina y mandar la pregunta. Dice Anabel, ¿cómo y cuándo comenzó tu colaboración con las pinacotecas analizando las plantas que aparecen en los cuadros? O sea, ¿quieres saber exactamente cuándo empezaste? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Qué día, qué hora? Bueno, yo recuerdo que fue en febrero. Febrero es mi cumpleaños y ahí yo lo que hice fue, después de un viaje estancia que iba a hacer, me iba a quedar a vivir en otro país, cuando regresé a España dije, jolín, yo lo que acabo de ver en estas pinacotecas del extranjero me han fascinado tanto y no conozco bien en mi Museo del Prado, ¿no? Yo soy madrileño y no conocía bien el Museo del Prado. Lo que hice fue regalármelo por mi cumpleaños y fui a visitar esta maravillosa colección de arte y desde entonces regresaba todas las semanas varias veces. Y llegó un momento en el que me puse a apuntar las plantas que había en esas obras de arte. Y ese conocimiento yo indagaba mucho. Yo soy tímido, aunque no lo parezca, y hay una cosa que no pierdo la timidez, que es cuando quiero aprender. Cuando yo quiero aprender, voy a por todas. Y lo que hice un día fue preguntar a alguien de allí del Museo del Prado si podía visitar una obra en concreto que estaban restaurando. Así es como me conocieron en la parte más técnica del Museo del Prado, me dieron la posibilidad a través de muchas peticiones y de un proceso de visitar esa obra de arte y conocieron de mi pasión por las plantas y por el arte, donde yo me estaba formando, igual que a día de hoy. Entonces vieron que podía identificar las plantas, ¿no?, en esas obras de arte. Entonces empezaron a preguntarme y bueno, pues ahí surgió una pequeña bola de nieve. Al final, un aleteo de una mariposa hace que una vida cambie también. Que de repente tú tengas una planta solo en el balcón y te haya germinado y venga una abejita ese día, puede que te cambie la vida sin tú darte cuenta. Para mí una pregunta que hice un día hizo que cambiara también mi vida laboral y personal. Entonces, bueno, pues a través de ese estudio pues me ha traído mucha satisfacción porque pues sigo aprendiendo mucho. Sigo aprendiendo mucho de cómo miraban las plantas en la antigüedad, cómo los artistas, me conecto con artistas que ya pues, quizás llevan muertos 500, 600 años, pero siento una conexión especial con ellos, ¿no? Como con un Fra Angelico o con un Velázquez también, que también tenía unas plantas muy bellas, un Goya o cualquiera que pintara esas plantas. ¿Ves cómo no hay que dejar nunca de preguntar lo que uno tiene dentro? Porque te puede cambiar la vida. Me he dejado para el final curiosidades chorras, momento chorra mío. No hay momentos chorras. No, escúchame. ¿Es verdad que cantarle a las plantas hace que crezcan mejor? ¿Cuántas millones de veces te han hecho esta pregunta? Pero yo tengo curiosidad. Bueno, mira, lo podemos ver desde el lado de la planta. Eso seguramente que muchas personas lo habréis oído. Cuando tú exhalas el aliento, pues estás dándole dióxido de carbono. Ellas toman ese carbono para construir su cuerpecillo, ¿no?, de una manera así muy gráfica. Pero también, si tú estás cantándole a una planta, tú estás más feliz. Si eres más feliz, cuidas mejor. Y si cuidas mejor, esa planta va a crecer mejor. Las plantas siempre recogen el momento en el que estamos. Yo, una frase que he escuchado mucho desde que soy jardinero, hace ya unos cuantos años, es las plantas, ¿cómo han sufrido este año? Y sabes que esa planta pues, ha sufrido un proceso de ruptura, ha cambiado de trabajo, ha fallecido alguien muy querido, ha tenido un momento de zozobra en su vida, y ese momento de zozobra que hace que tú no estés bien, lo recogen también las plantas que cuidas. Y las plantas que cuidas reciben peores cuidados y algunas se mueren, otras están peor. Entonces, cantar a las plantas puede beneficiar desde un lado muy científico, con ese dióxido de carbono que ellas van a aprovechar en parte, o con una parte también muy real que tiene, que es que tú estarás más feliz si cantas, bailas y ríes. ¿Pero tú le cantas a tus plantas? Con el corazón. No les canta. Tengo un amigo, y también quiero contarlo porque quiero preguntarle por ello. Tengo un amigo
y de verdad que es una persona súper cuerda y un tipo médico, cirujano, pero él dice que él habla con sus plantas y que sus plantas le responden. En serio. ¿Tú hablas con tus plantas, Edu? Bueno, yo cuando salgo de casa a veces me despido de ellas. Digo, hasta luego, chicas. Pues sí, a veces les puedo decir así cosas puntuales, pero es verdad que cuando tú vas avanzando en el conocimiento de las plantas, te das cuenta que no, esa expresión que también muchas de las personas que estáis hoy aquí habréis oído muchas veces y que también sois conscientes de que habría que dejar de utilizarlo, "Jo, si es como un calabacín, si es como un vegetal, no hace nada, tal, no sé qué". Bueno, pues es que un vegetal, cada día los científicos nos enseñan que tienen más y más maneras de sentir la vida de una manera muy diferente a la nuestra, porque no van a ser capaces de resolver una ecuación o contestarnos, pero responden al medio que les rodea de una manera muy eficiente. Y son también seres vivos que llaman a otros seres vivos, aunque sean de otros reinos. A través de las raíces generan unos compuestos para que vengan unos microorganismos a ayudarles a luchar contra otros microorganismos o también contra otras plagas. Entonces te das cuenta cómo al final algún día van a decir, oye, es que estas plantas a lo mejor quizás sí que nos están escuchando, ¿no? Bueno, a quien le haga bien, yo a tu amigo, vamos, y alguien que sea capaz de hablar con las plantas, oye, yo le valoraría también. Te lo tengo que presentar. Esto, ¿Has estado a gusto? mucho. Un aplauso para Eduardo Barba. Un placer. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias, Majo.